El día de hoy aprenderás cómo puedes vivir de los negocios de servicios o cómo puedes generar ingresos extras con esto, a través de una persona que ya ha pasado por este proceso y te explicará resumidamente todo lo que necesitas saber para iniciar en este negocio. Dari, cuéntanos cómo tú iniciaste en los dos negocios que tú pusiste de servicios. Bueno, a lo que nos referimos con negocios de servicios, obviamente son negocios en los que tú realizas o más bien intercambias algo que tú puedas brindarle a otra persona, algo de provecho que le puedas brindar. No necesariamente un objeto, no necesariamente una venta, y recibir algo a cambio por eso. Solamente he desarrollado dos tipos de negocios, los cuales fueron negocios de enseñanza. Desarrollé hace mucho un curso de pintura y también un curso de música. Okay. Y para iniciarlo, se inició el primer curso de música fue yo solo y el de pintura entre yo y otra persona. Ok. Y para hacerlo lo más rápido posible, ¿cómo fue tu primer cliente? ¿Cómo fue el proceso antes de tú iniciar el negocio? ¿Cómo fue el proceso de publicidad? Bueno, al principio efectivamente nos centramos primero en organizar cómo iba a funcionar toda la estructura del negocio de servicios, cómo íbamos a inscribir, en qué fechas íbamos a hacer los cobros, qué recursos iba a necesitar el curso. Y cuando teníamos todo eso cuadrado, entonces empezamos a organizar el curso de pintura. En el curso de pintura, la primera forma en la que hicimos que los clientes empezaran a llegar fue de boca a boca, diciendo, hey, tenemos un curso, colocando en los estados de WhatsApp, haciéndole publicidad. Que era hacerle publicidad, por ahí vino nuestro primer cliente. ¿Tú tenías ya varios clientes ya desde que iniciaste, verdad? Exactamente, porque nosotros antes de arrancar con el curso, varios meses antes, ya habíamos abierto las inscripciones. Era como que lanzamos el curso, se le está haciendo publicidad, inscríbanse ahora que hay un descuento, porque así tú le creas a la persona una necesidad de que hay una prisa para que ellos vengan antes de que arranque y tengan un descuento. Le conviene tanto a la persona como a uno mismo para poder arrancar ya con gente. Entonces sí, de ese modo pudieron inscribirse personas antes de que empezáramos el curso. Y cuando empezamos ya estaban ahí algunos. Ok. Y más o menos, ¿cuánto tiempo duraba la persona para completar la formación? En el curso de música, bueno, en ambos cursos, de hecho la modalidad era que por lo menos ya en 2 años pudiesen aprender o pudiesen continuar su aprendizaje solo, porque tanto la disciplina de la música como de la pintura son disciplinas que no se terminan de aprender, sino que tú aprendes lo básico y aprendes después una fase avanzada, y cuando ya llegas a la avanzada llega un punto en el que tú tienes que seguir aprendiendo por tu cuenta o simplemente empezar a sacarle provecho a lo que ya tú aprendiste. Ok. Y Dari, cuéntanos cómo era la parte del trato con el cliente en lo que vendría siendo la formación. Yo supongo que tú bregabas mucho con niños también, porque los padres me lo pagaban, aunque también con adultos, pero supongo que tú bregas. Entonces tú sabes mucho que los niños muchas veces se mueven mucho, son inquietos, cosas así. ¿Cómo era esa parte de hablar con ellos, de tenerle paciencia, etcétera? Bueno, para ser maestro de cualquier disciplina hay que tener mucha paciencia, ya sea de adultos y si es de niños más paciencia todavía. Por eso nosotros lo que hacíamos era que dividíamos la clase, hacíamos una tanda de niños y una tanda de adultos. En la tanda de niños simplemente toda la clase era enfocada a niños y por lo tanto nosotros ya teníamos la estructura de que si los niños se movían, que tenía que ser un poquito más interactiva. Y con la de adultos ya era un poquito más calmada, también para que no se distrajeran los adultos con los niños, pero sí utilizábamos esa estrategia de seccionar la clase en 2 tandas diferentes. Ok, ahora vamos a resumir para que no vayan perdiendo el libro y las personas que quieran iniciar sepan más o menos cómo tienen que hacer. Lo primero es saber el nicho por el cual te vas a enfocar. Luego de eso, recuerda que la gente ya te tiene que conocer. Si no te conoce, entonces ve mostrándole, ve consiguiendo varios clientes antes de tu iniciar, porque así desde que tú inicies ya vas a poder empezar a trabajar. Y lo segundo es prepara una estructura bien organizada para tú saber cómo vas a manejar todo. Es recomendable que la estructura que tú hagas ya sea por otra gente que le haya hecho, porque si tú haces una estructura y tú todavía no tienes la experiencia es más complicado. Bueno, seguimos. Entonces, Dari, tú me comentaste antes de hacer la entrevista que tú también le vendías a la gente los cuadros
O sea, tú, si ellos no lo quieren comprar, tú se lo ves ir un día aparte y eso era como que una forma eso de generar ingresos. Cuéntame más un poquito de eso. Bueno, en el curso como tal, lo que se vendían eran los materiales de pintura, que son muchos, al menos en la clase de pintura sí se podía hacer esa manera de negocio. En la clase de música quizás no, porque tú solamente comprabas tu instrumento, y la demás cosa la podías conseguir por otro lado, como mascota. ¿Ya? Pero en la clase de pintura sí se necesitaban caballetes, lápices en modo tipo carboncillo, o sea, se necesitaban los diferentes tipos de pinturas que se utilizan, se necesitaba el aditivo, ya sea aceite de linaza o trementina, diferentes materiales, son muchos materiales los que se utilizan al menos para hacer la pintura. Y como en el sector donde vivimos es muy lejos, queda muy lejos de donde se puede conseguir esos productos, aprovechábamos y comprábamos esos productos en grandes cantidades para revenderlos en un precio más económico, o más bien en un precio accesible para ellos, pero también que tuviese un retorno. Okay. Y le evitábamos el viaje y no le convenía tanto a ellos como a nosotros. Ahora vamos a hablar, ya hablamos de cómo era el proceso de educación, etcétera, entre otras cosas. Vamos a entrar en el tema que a la gente más le interesa, lo monetario. ¿Cuánto te lo cobraba por cliente, una gente? En esos tiempos cobrábamos, creo que era entre 700 y 800. Eso era antes de pandemia, ¿no? Sí, mucho antes, eso fue hace mucho. O sea que antes de siquiera entrar a la universidad, o sea, eso fue hace más de 5 o 6 años. O sea que ahora tú le puedes cobrar 1.500 o 2.000 pesos a una gente por eso. Actualmente los cursos de pintura cuestan algo así. Vamos a calcularlo con 1.500. 1.500 pesos. Sí, vamos a calcularlo con 1.500. Entonces, Dani, más o menos, ¿cuánto tú duraste para tener tu primero de cliente? Cuando iniciamos ya teníamos como 7, si mal no recuerdo. Luego fueron llegando más y como a los 2 meses teníamos a los meses tú... 10 o 15 clientes, creo que fue lo máximo que tuvimos, al menos como de adultos, porque los niños eran un poquito más económicos. Que eso sí fue un pequeño error. Al fin y al cabo tienen que costar lo mismo porque los niños incluso te demandan más que los niños. Exacto. Entonces sí tienen que costar lo mismo. Pero en ese tiempo uno, pues para iniciar, le ponía un poquito más. Okay. Pero calculándolo más adulto, 1.500, vamos a ponerle ahí. Calculándolo con el tiempo actual. Estamos haciendo varios cálculos. Entonces le dijiste que en promedio duraban 2 años para completar la formación. Exactamente. Bueno, mucha gente se sabe. ¿Cuál fue la mayor cantidad de clientes que tú tuviste registrado? Registrado, yo creo que llegaron a pasar por ahí en un mes. Lo máximo 18 o 20 personas más o menos, adultos. Ok, pero en total, contando niños y adultos. Si le contamos a los niños era casi el doble. Puede poner 30 personas. Vamos a hacerlo con 30 personas. Entonces, aquí hay un cálculo. Eso es para la gente que quiere iniciar. Pero antes de decir el cálculo, recuerden que cuando ustedes van a iniciar un negocio, se lo inician no porque les gusta, no por vocación, sino por el dinero. Probablemente vayan a fracasar y no vayan a durar mucho con este negocio. El cálculo que hicimos aquí de aproximadamente 45.000 pesos. Eso recargando que Gary tenía 2, uno que era de pintura y otro que era de guitarra. Ahora bien, en ese caso solo era de pintura. Ajá, exacto. Ese de pintura, aparte de lo que él ganaba de guitarra. Ahora vamos a hablar de qué tanto se puede escalar este negocio. Aparte a diferencia de algunos negocios que tú puedes llegar en un momento a tener máquinas, una persona que se encargue de eso y tú puedes también lograr eso con un negocio de formación. O sea, tú colocar a una persona que él le dé clases a otro y tú estás en otro lugar. Exactamente, de hecho donde yo estudié, el profesor tenía como 4 personas que también daban clases de pintura con él. Él solamente iba como 2 horas a ver más o menos cómo iba el curso, enseñaba un poco y luego se iba. Exacto. Habían veces que él sí se quedaba toda la clase completa y te enseñaba, pero a veces te ponía otra persona que te ayudara. Él también usaba la estrategia de emplear a uno de sus mejores estudiantes a veces. Y también tenía una secretaria, o sea, tenía varias personas a su cargo. Y todo, él prácticamente vivía de ese negocio. Es un negocio que se puede usar. Ahora, dos cosas muy importantes. Porque Dari hacía eso, pero se puede hacer más, muchísimo más. Como te comentaste, yo tenía 4 gente que daban formación. ¿Qué tiempo tú duraste con este negocio?
Aproximadamente el mismo tiempo se duró en el de pintura, se duró como 1 año y medio. Okay. En el de música duramos más, como 3 años creo, aproximadamente. En el de música duraron mucho. O sea que en 1 año y medio pudo lograr esos resultados, a base de mucho sacrificio, mucho esfuerzo, que no se cuenta muchas veces en entrevistas, cosas que tú pasas, tal vez que se te fue un cliente, que no te pagó el cliente. Siempre van a ir y venir, o sea, siempre hay algunos clientes que te hacen 1 mes o 2 meses y luego se van y luego vienen más. Entonces siempre hay que buscar estrategias para que el mismo estudiante se sienta incentivado a seguir estudiando. Hay un conjunto de cosas que hay que ir haciendo para que la gente también se quede. Entonces otra cosa, por ejemplo, con el cálculo que hacías, eso solamente era la mensualidad, porque si tú a eso le sumas lo de la venta de las cosas, ok. O sea, como él comentó, ya él lo compraba a mayoreo, se lo vendía más equilibrado a la gente. Y se compraba con un porcentaje de la misma ganancia del curso para evitar sacar dinero de afuera para poder hacer eso. Ok, ahora háblame de algunas estrategias para incentivar al cliente a que él siga consumiendo el producto. Eso va a depender del producto. Por ejemplo, si la enseñanza tuya es, vamos a decir, de inglés, por ejemplo, tú vas a dar un curso de inglés, tú tienes que motivar al estudiante a que se quede demostrándole todo lo que él ya ha aprendido. Entonces, por ejemplo, en el curso de música, en el de inglés, por ejemplo, tú le colocas, lo pones a hablar con otras personas y así él mismo puede ir viendo la diferencia de cuando él empezó a cómo él estaba. En el de pintura, lo que uno siempre hace es que cada cierto tiempo uno hacía exhibiciones de los cuadros de los estudiantes, de los mejores cuadros de los estudiantes. Cuando terminaba, entonces tú le decías, oye, en tal fecha vamos a hacer una exhibición, trae el mejor cuadro de lo que tú tengas, de lo que hayas pintado en el curso, y ahí invita a los familiares, invita a los primos, todos ellos van y ven los cuadros y se lo Y eso, ok, eso no se entiende. Ahora vamos a hablar de... Aparte de que también se subastan en la misma exhibición, o sea, si hay una persona que le interesa un cuadro... Ok, yo lo podemos comprar, ok. ¿Qué tiempo tú le dedicabas semanalmente a este negocio? ¿Y qué día lo hacías? Solo los domingos, Okay. como 3 horas creo que eran. Todos los domingos. O sea que al mes serían alrededor de 12 horas al mes. Vamos a ponerle 13 horas porque hay 3, a veces 4 días que no se puede. Él le dedicaba 13 horas a este modelo de negocio y ganaba esa cantidad. Ahora vamos a hablar del sueldo dominicano para que ustedes vean la comparación y la facilidad que te da un modelo de negocio. Tú podías seguir trabajando en lo que tú estabas trabajando o estudiando y también podías ganar un dinero que lo normal no es. Por ejemplo, yo estaba hablando con una gente que en términos de estudiar contabilidad y estaban ofreciendo 22,000 pesos. O sea que primero él tenía que cumplir un horario de 8 horas, de lunes a viernes, y iba a ganar muchísimo menos de lo que tú estabas ganando con el negocio de formación. Aparte de que, por ejemplo, una gente que quiere iniciar puede decir, bueno, yo voy a trabajar de lunes a viernes en eso, pero también voy a estar con el negocio de formación, y son cosas extras que se pueden ir aumentando y que así tú puedes ir escalando. Quién sabe si en un momento tú puedes vivir de los negocios de formación. Ahora, para finalizar, Dari, tú imagínate que una gente vio esto, vio el video, le interesa hacerlo. Siempre hay alguna pregunta que la gente tiene, o una gente que busca un mentor para iniciar un negocio. Siempre es bueno tener un mentor porque él siempre está corrigiendo cosas que tú tal vez no tengas pendientes, hasta los proveedores para que no te engañen, hasta esos errores pequeños, un mentor te puede ayudar. ¿Cuánto tú le cobrarías más o menos a una gente para darle una breve charla o educarla cierto tiempo para que ellos vayan aprendiendo más de negocio y se eduquen un poquito más? Eso depende, porque al fin y al cabo tú eres quien decide, dependiendo de la persona, si tú le cobras o no le cobras. Pero lo normal es que si tú vas a asesorar a una persona, sea una persona quizá que no, por un pago, sea una persona que tú o no conozcas bien, o una persona que tú sepas que tiene los recursos para hacerlo y que la información que tú le vas a brindar es valiosa, que no se la van a dar en gratis. Entonces lo que tú le cobrarías, eso es muy relativo en verdad, eso es algo que no se tomaría un acuerdo en el momento, así que estaría difícil decidir un número ahora mismo. El punto es que ustedes ya pueden saber que él le puede ayudar en eso. Y otra cosa, para finalizar, no tengan miedo de invertir. ¿Por qué? Porque yo veo que mucha gente tiene miedo de invertir 5,000 pesos, pero va a una cena, en un junta por ahí y se gasta 10,000 pesos en fuetazo. Entonces, así mismo como ustedes son en esas cosas, no tengan miedo de invertir en su negocio.
que algo que si no les retorna el dinero para atrás, ustedes van a aprender muchísimo y con eso ya pueden poner otro negocio. Si ustedes tienen alguna pregunta, déjenla en los comentarios y cuando haya una cierta cantidad de preguntas, le volvemos a dar una entrevista respondiéndole todas esas preguntas para que se puedan asesorar mejor. Daria, hasta aquí la entrevista, un placer y muchísimas gracias.